Bueno, buenas tardes, de un lugar a otro. Gracias a Dios. En eso uno es bien agradecido también por esa posibilidad. Así que hoy, como contaba Mica, nos toca compartir la quinta letra del alfabeto. Pero bueno, antes de comenzar, vamos a tener una palabra de oración, ¿sí? Te agradecemos, Señor, por este día, te damos muchas gracias por el tiempo que podemos compartir, por el tiempo que podemos estar juntas, reunidas, aprendiendo tu palabra con lo bien que nos hace, Señor. Ayúdanos a estar concentradas, a tener la mente puesta en lo que nos querés decir, en lo que en lo que me hablaste a mí, lo que puedo compartir con las demás personas, Señor, con nuestras hermanas, Señor, para que este tiempo sea un lindo tiempo de bendición y que todas también puedan aprender algo de lo que vos me enseñaste a mí. Gracias, Señor, por utilizarnos. Señor, que aún así en debilidad, como podemos hacerlo, lo hacemos de todo corazón porque te amamos. Dejamos todo delante de tu presencia, Señor, y lo hacemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hoy nos toca del Salmo 119, los versículos del 33 al 40. ¿Sí? Y mientras leía y mientras pensaba en lo que nos tocaba compartir como grupo, pensaba en dos preguntas, ¿no? Que se las voy a compartir ahora y al finalizar se las voy a recordar para que vayamos meditando en esto y para que nos vayamos en casa también meditando en estas dos preguntas, ¿sí? Una es, ¿cuándo fue la última vez que aprendimos algo con mucho esmero? Que queríamos aprender algo a toda costa. ¿Cuándo fue la última vez que nos pasó? Y la otra pregunta es, ¿cuándo fue la última vez que nuestro sueño se vio interrumpido? O sea, que no podíamos ni dormir por algo que pensábamos que queríamos hacer, aprender o llevar a cabo. O si nos pasó alguna vez, porque puede que no haya pasado, ¿no? Que no hayamos estado tan motivadas como para que eso nos quite el sueño, ¿sí? Y pensaba, y esto es algo que por ahí lo hemos visto todas de cerca, en algún punto, en algún momento de la vida, cuando los bebés aprenden algo, cuando los bebés empiezan a adquirir habilidades, ¿qué pasa? ¿La quieren hacer todo el tiempo o no? Exactamente, ese es el punto. Cuando los bebés aprenden algo, lo quieren hacer todo el tiempo porque quieren perfeccionar lo que están haciendo. Aprendieron algo y lo quieren hacer todo el tiempo porque justamente quieren dominar esa nueva habilidad. Y pasa eso, justamente se ve interrumpido el sueño de los bebés porque la verdad que ellos no distinguen si es de día o de noche para rodar o gatear o cosas así, ellos lo hacen, lo practican y punto. Por eso ahora tiene como nombre regresión del sueño, ¿no? Pero eso pasó toda la vida y nadie le puso título antes. Ahora sí. La regresión del sueño ocurre justamente porque el bebé aprende una habilidad que quiere llevar a cabo todo el tiempo hasta que la pueda dominar. Y pensaba que la oración del salmista tiene un poco de eso, ¿no? Porque lo vamos a ir desarrollando ahora de a poco. Todos los versículos tienen una palabra donde quiere que Dios intervenga para que lo ayude, para que lo guíe, para que le enseñe, porque está decidido a aprender de la palabra de Dios y que eso dure toda su vida, como dice el primer versículo, hasta el fin. ¿Sí? Así que la oración del salmista para mí brota de un corazón deseoso de aprender, de entender, de caminar y poner en práctica la palabra. Como les decía recién, este pedazo del Salmo, este fragmento de 8 versículos, como todos los demás, de este acróstico, justamente en cada uno de sus versículos, el salmista clama por la intervención de Dios de alguna u otra manera, ¿sí? Para que le enseñe algo que es caminar de manera correcta. Y este es otro punto, no necesitamos que nadie nos enseñe a caminar mal, ¿no? Nadie nos tiene que enseñar a hacer las cosas mal, porque ya viene innato en nosotros, porque nacimos de este lado de la historia, de este lado de Génesis 3, lamentablemente no pudimos gustar lo que el Señor había planificado en esa perfección en el Edén con Adán y Eva, ¿no? Nacimos de este lado de Génesis 3, entonces necesitamos, como el salmista, clamar con todas esas palabras que él dice, que nos enseña a caminar en rectitud, y esto es un poco lo que me dejaba a mí como conclusión el meditar en este salmo, ¿sí? Vamos a empezar con el primer versículo. Yo saqué como palabras que me fueron llamando la atención y fui desglosando eso como para compartirles a ustedes, así que espero que también sea de bendición para ustedes. El primer versículo dice, enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos y los guardaré hasta el fin.
era el que más me llamaba la atención, por eso también les dije a las chicas que me gustaba ese como texto lema, y también le pedí a Mica si podíamos cantar el último coro porque me parecía como el central, ¿sí? En este versículo y en el que sigue podemos ver dos cosas. El salmista pide al Señor una cosa, demanda al Señor que le enseñe, pero también responde de una manera, ¿no? Guíame, y dice, y lo cumpliré el 33. Y lo guardaré hasta el fin, dice, ¿sí? Él va a responder de una manera. Quiere que el Señor le enseñe, pero él va a responder de una manera. Y buscaba cuántas veces puede aparecer la palabra enséñame en la Biblia, porque sé de muchos versículos que salen normalmente en los Salmos, lo he visto yo al menos. Dice, no hay con certeza un número que nos indique cuántas veces se menciona esta palabra en la Biblia. Pero pensaba, para eso es vital, para decir enséñame, para clamar enséñame como el salmista, necesitamos un corazón que se deje enseñar, ¿sí? Hace unos años veíamos que las mujeres, que las ancianas deben enseñar a las más jóvenes. Bueno, un corazón tiene que, o sea, para poder aprender algo, alguien tiene que enseñar, pero alguien tiene que querer aprender, ¿sí? El salmista clamaba por eso, él estaba decidido a poder aprender, entonces necesitamos nosotras un corazón enseñable, ¿sí? No altivo, no orgulloso, porque el que cree que se la sabe toda no necesita ayuda ni pide ayuda tampoco, ¿no? Y como les decía, en varios salmos encontraba la palabra enséñame. Uno es el Salmo 27:11. Yo se los leo, la que quiere tomar nota no hay problema, pero el Salmo 27:11 dice, enséñame, Jehová, tu camino y guíame por senda de rectitud. Otro salmo dice, enséñame, Jehová, tu camino, caminaré yo en tu verdad. Otro que vimos hace unos martes atrás dice, el Salmo 119:12, bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. ¿Sí? Y esa es otra manera que vamos a ver reflejada el deseo del salmista, ¿no? Pidiendo la palabra de Dios de distintas maneras, como tus caminos, tus estatutos, tu verdad, tus juicios. Lo vamos a ir viendo, tus juicios, tu voluntad. Son distintas maneras en que el salmista se expresa pidiendo que quiere conocer la palabra de Dios, ¿sí? Y como les decía, hay una respuesta de él y dice que lo va a guardar hasta el fin. Pensaban hasta el fin, nos deja ver el deseo de perseverancia de él, ¿sí? No es que le interesaba o le clamaba al Señor que quería aprender algo un rato y ya, ¿no? Dice hasta el fin. Y si bien el sentido... El verdadero sentido de la palabra es hasta el talón, hasta lo último, ¿sí? Hasta lo último en el cuerpo, todo quiere aprender, todo quiere ser enseñado. Yo también lo veía como, lo pensaba en otro sentido, ¿no? Hasta el final, no solamente con todo nuestro cuerpo, sino hasta el final de nuestros días, ¿sí? Que es algo que también el Señor nos demanda a nosotros, poder seguirlo hasta el final. Sí, es un deseo de perseverancia que se puede ver acá y su compromiso con la palabra, y mejor dicho, con el Señor de la palabra, ¿sí? Con Dios que es al quien está clamando él. Y no solo está pidiendo ser enseñado, sino resuelve seguirlo hasta el final. Y también buscaba se venían a mi mente dos ejemplos, ¿no? El primero es del apóstol Pablo, hablándole a Timoteo, en 2 Timoteo 4:7. ¿Sí? Varios conocemos estos versículos, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera. ¿Sí? Un ejemplo de alguien que llegó hasta el final concluyendo lo que Dios quería para él. Le estaba escribiendo a Timoteo de que ya estaba viendo la banderita a cuadros de la llegada, ¿no? Así que él había llegado hasta el final. Y otro ejemplo, como también un ejemplo supremo, es la oración del Señor Jesús en Juan 17:4, que dice, orando al Padre, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Yo digo, la importancia de estas palabras, porque tal vez si el Señor hubiera dejado toda la mitad, nuestra historia, creo que no podríamos estar ni siquiera acá contando algo o diciendo algo, porque hubiera sido totalmente vano. Él terminó lo que el Señor, lo que Dios, lo que el Padre le mandó a que hiciese, ¿sí? Y como decía, ¿qué sería de nosotros si el Señor Jesús hubiera dejado toda la mitad? La verdad que no tendríamos nada que contar. Entonces también pensaba, esto debe llamarnos a la reflexión. ¿En qué? En toda nuestra vida, en realidad. Yo me considero una persona desertora. Yo soy de las que empiezan muchas cosas, pero las dejan a la mitad y a veces a los empujones las termino. Y bueno, pensaba en esto, ¿no? Yo digo, bueno, en mi caso es un llamado de atención para mí,
para pensarnos para prestar atención qué está pasando en nuestra vida, ¿sí? Estamos terminando las cosas que iniciamos. Yo lo pensaba ya sea ministerio, trabajo, proyectos personales, proyectos familiares, emprendimientos. Todas esas cosas tienen que llegar a un fin, porque nosotros iniciamos proyectos o iniciamos un ministerio o lo que quieran poner ahí, lo iniciamos con la bendición de Dios, porque oramos y le pedimos guía a Dios y al Señor, y vimos la aprobación del Señor también en eso, o empezamos a caminar algo porque el Señor nos llamó a hacer tal cosa. Entonces no lo podemos dejar a la mitad, porque el Señor no nos da la bendición para un pedacito de proyecto o una parte del ministerio, no, nos llama a terminar lo que iniciamos, ¿sí? Si no se crean como un pilón de asignaturas pendientes, y eso también habla de nosotros y de nuestra relación con Dios, de nuestra relación con el Padre, de lo que realmente queremos hacer en nuestra vida, ¿sí? Este fragmento de hasta el fin me hizo pensar en muchas cosas más de poder servirle enteramente, ¿no? Poder servirle hasta el fin, terminar realmente la obra que el Señor puso en nuestras manos para poder hacer, ¿sí? Como los ejemplos que veíamos. Vamos a avanzar con el versículo 34 y 35, que dicen: Dame entendimiento y guardaré tu ley y la cumpliré de todo corazón. Guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. ¿Sí? Estos dos versículos, el 34 también habla de esto, ¿no? El salmista pide que el Señor intervenga de una manera que es dándole entendimiento, y Él va a responder de una manera que es obedeciendo de todo su corazón, llevando a cabo la palabra de todo su corazón, ¿sí? Buscaba lo que significaba entendimiento, ¿sí? Que es la capacidad del ser humano para poder comprender, para razonar, para formar juicios, pero bíblicamente no se refiere solamente a acumular conocimiento, ¿sí? Bíblicamente se refiere a poder profundizarlo, ¿sí? A tener un conocimiento más profundo de la verdad. Y esto también nos lleva a otro punto. En definitiva, no es solamente acumular conocimiento, como decía recién, sino vivir acorde a lo entendido. El salmista continúa la oración pidiendo comprensión para que crezca su amor por la palabra de Dios, ¿sí? De ahí nace la obediencia. La obediencia nace de la enseñanza. Si nosotros no podemos obedecer si no conocemos qué es lo que quiere Dios, ¿no? Entonces necesitamos comprender, necesitamos ir a la palabra y comprender qué es lo que quiere Dios para obedecerlo, si no, no tiene sentido, ¿sí? Y cuando llegamos al conocimiento de algo, podemos decir que comenzamos a vivir a la luz de esa verdad, como nos pasó a nosotros y también cuando aceptamos al Señor Jesús en nuestro corazón, ¿no? Y un ejemplo claro de este entendimiento, a mí me pareció la conversión de Saulo, ¿no? Él iba convencido porque no conocía a Dios, él perseguía al Señor Jesús, perseguía a los del camino, como él le decía, ¿no? Hasta que el Señor tuvo un encuentro con él y entendió quién era realmente el Señor Jesús, entendió quién era Dios y empezó a seguir el camino. Y ahora era parte de eso que tanto había perseguido, de personas que había matado en nombre de Cristo, ahora él iba a terminar su carrera muriendo en nombre de Cristo, ¿sí? Y ahí podemos ver el claro ejemplo de alguien que entendió la verdad y que vivió a raíz de la verdad y murió por esa verdad, ¿sí? Por eso digo, cuando nosotros, en Hechos 9 podemos ver la conversión de Saulo con más detalle, ¿no? Nos da el pantallazo de ese histórico momento para su vida. Y cuando Pablo entendió eso, comenzó a vivir y a transitar ese camino. Y nos pasó a nosotros también, ¿no? Cuando empezamos a escuchar de Dios, en algún momento entendimos quién era el Señor Jesús para nosotros, ¿sí? La Biblia dice que Dios nos ama a cada una de nosotras. Su palabra lo afirma. En Juan 3:16, ese texto tan conocido, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. O sea, Dios nos ama a cada una de nosotras, Dios nos creó, nos formó para que estuviéramos cerca de Él, ¿sí? Y hay un problema que es el pecado que no nos permite estar cerca de Él. Dios es santo y no permite pecado cerca de Él. Y nosotros, como hablábamos recién en Génesis, a partir de Génesis 3, hay pecado en nosotros que no nos permite estar cerca de Dios, ¿sí?
Y ahí se crea el problema de que el Dios de amor, el Dios que nos ama, no podemos estar cerca de Él por ese problema. Pero también hubo una solución, el Señor Jesús, como dice el texto, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo para que todos los que crean en Él tengan vida eterna, ¿sí? Ese es el puente entre Dios, nuestro pecado, el Señor Jesús. El Señor Jesús dio su vida por nosotros para que ese pecado sea borrado y nosotros, si creemos en Él y lo aceptamos en nuestro corazón, podemos estar cerca de Él, ¿sí? De esa manera vamos a ser salvos y después de eso tenemos que alimentarnos, seguir creciendo en la palabra de Dios, crecer y dar fruto de lo que estamos, de lo que creímos y de lo que aceptamos, ¿sí? Eso también sería una forma de que nosotras, o sería la forma en la que nosotras empezamos a caminar en la verdad, ¿sí? Porque una vez entendimos lo que Dios quería para nosotras. Y esa es la posibilidad de cada una de la que está hoy. Tal vez yo no las conozco a todas, no sé si todas son hijas de Dios, pero hoy es la oportunidad de que a través del entendimiento de lo que Dios hizo por nosotros, puedas vivir a la luz de la palabra de Dios y puedas empezar un camino diferente, ¿sí? Y la respuesta del salmista era que iba a cumplir su palabra de todo corazón. Y de todo corazón cuando, bueno, Mati habló un poco el sábado del corazón justamente, así que ya me dio como una introducción. Pero dice en el hebreo, cuando se habla de corazón, se habla del centro de nuestro entendimiento. Hablamos del centro de mando de nosotros, donde operan los afectos. Todo nuestro ser debe estar entregado a Dios, porque así también lo pide el Señor, ¿sí? En Mateo 22:37, el Señor Jesús dice, amarás al Señor tu Dios, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con toda tu fuerza, ¿sí? Uno de los mandamientos que el Señor remarcó que tenemos que hacer es seguirlo con todo nuestro corazón, ¿sí? El versículo 35 dice, guíame por las sendas de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. La palabra guíame, pensaba, el salmista no solamente dice que quiere aprender y comprender, también necesita la guía de Dios, ¿sí? Y pensaba en esto porque yo digo, bueno, tenemos que pedir que nos enseñe, tenemos que pedir que queremos entender, tenemos que pedir que nos guíe, necesitamos totalmente la dependencia del Señor, ¿sí? A veces parece que Él hace todo, pero bueno, nosotros tenemos que pedirle que Él intervenga, realmente lo necesitamos, ¿sí? No hay manera de que nosotros podamos andar un camino en rectitud si no se lo pedimos. Sí, es tan simple como eso y el salmista lo tenía clarísimo, ¿no? Porque el Salmo 119 está lleno del clamor de él diciendo, no voy a poder caminar solo, necesito que intervengas porque solo no voy a poder, ¿sí? Y también me hacía pensar en Filipenses 2:13, que dice, Dios produce el querer como el hacer también en nosotros por su buena voluntad. Pensaba en esto, ¿no? Pues yo digo, pucha, al final tenemos que pedir que nos enseñe, que tenemos que entender, que tenemos que caminar, y sí, es necesario eso, y Él produce en nosotros eso. Tenemos que pedir que Él produzca en nosotros el poder hacer las cosas, el poder caminar por donde Él quiere que nosotros estemos, ¿sí? Dios no solo nos da el deseo de hacer su voluntad, sino que también nos capacita para llevar a cabo lo que Él quiere que llevemos, ¿sí? Es decir, Dios actúa tanto en nuestra motivación como en nuestra capacitación para actuar según sus propósitos. Vamos a ir avanzando con el 36 y el 37. Dice, inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia. Aparta mis ojos, que no vean la vanidad, avívame en tu camino. Y de estos dos versículos empezaba con la palabra inclina, otro clamor del salmista, ¿no? Inclina. Buscaba lo que significa la palabra inclinar y significa cambiar de dirección a algo aplicando fuerza. No es algo tan simple. Hay que aplicar un poco de fuerza porque claramente si hay que inclinar algo presenta resistencia, ¿no? O también puede ser persuadir a alguien de hacer algo. Y no nos dirigimos por nuestra propia cuenta a la puerta estrecha, como veíamos recién. No caminamos en rectitud por nuestra propia cuenta, ¿sí? Necesitamos la intervención de Dios,
¿sí? No vamos a la puerta estrecha que lleva a la vida por nuestra propia cuenta, ¿sí? Si Dios no opera en nosotros para amar su palabra solas, jamás podríamos hacerlo, ¿sí? Es otro beneficio de poder llegar con confianza al trono de la gracia, ¿no? Podemos pedir, Señor, no puedo, ayúdame, porque realmente necesito que inclines mi camino, ¿sí? Que aplique la fuerza que sea necesaria, pero que podamos seguir el camino que tenemos que seguir, ¿sí? Buscaba en Génesis 6.5, ¿por qué decimos que sola no podemos? Génesis 6.5 también nos da el ejemplo. Dice, al ver el Señor la maldad del ser humano en la tierra, la maldad del ser humano en la tierra era muy grande, que toda inclinación de su corazón tendía siempre hacia el mal. Y la verdad que los tiempos de Noé no son muy distintos a los de ahora, ¿no? De hecho, si nosotros dejamos de buscar a Dios, de pedir su guía y su dirección, nuestra inclinación va a ser el mal. Sí, nuestro corazón ya está así, como decía recién, desde Génesis 3 en adelante, la maldad solamente se ha ido incrementando, no ha hecho otra cosa, ¿sí? Al momento de tomar decisiones, si no pedimos al Señor que incline la balanza para otro lado, que incline nuestros pasos a otro lado, el tomar decisiones... ay, gracias. Hay dos más acá. Al momento de tomar decisiones, nuestras decisiones se van a ver perjudicadas en definitiva porque nuestro deseo en el corazón siempre va a ser otro, nuestra mirada va a ser otra que la que el Señor tiene. Entonces, a veces luchamos con esto y tomamos malas decisiones y bueno, después también cargamos con las consecuencias de eso, ¿no? El salmista quiere que Dios mueva sus pasos, que mueva sus pies y tal como le dice también en Salmo 23, ¿no? Yo creo fuertemente que David escribió este salmo, pero bueno, no se sabe con exactitud. Pero hay muchas cosas que, por ejemplo, el Salmo 23, que dice, en lugares de delicados pastos me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia. Si él estaba pidiendo porque el Señor incline sus pasos y también sabía que él lo puede guiar por sendas de justicia, entonces el salmista tenía muy en claro a quién tenía que acudir, ¿no? Para que lo ayude a caminar en rectitud. Incluso no solamente que camine en rectitud y todo va a andar bien, ¿no? El versículo 4 del Salmo 23 dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque vos estás conmigo, porque tú estás conmigo. Entonces, él quería la guía y que el Señor incline su camino porque aún pasando por el valle de sombra de muerte, que el Señor guíe nuestros pasos era lo mejor que le podía pasar al salmista y lo mejor que nos puede pasar a nosotros ahora, ¿no? Y otra petición que hace el salmista es, aparta mis ojos. Dice el salmista, no ora pidiendo que el Señor cierre sus ojos y no ver nada más. No, sería un poco necio también de su parte que el Señor cierre sus ojos y ya, ¿sí? Él pide que sean apartados sus ojos. Dice, y pensaba yo, tal vez podría haber sido ese el clamor de Eva, ¿no? Ante ese momento yo digo, ay Eva, también nos podría haber pasado a nosotros y nos puede pasar a nosotros, ¿no? Pero tal vez Eva podría haber clamado al Señor, incliná mis ojos a otro lado, apartá mi vista de esto porque no es más fuerte que yo. Pensaba yo, digo, bueno, podría haber sido una buena oración de Eva en ese momento, pero también la podemos tomar nosotras propias para alguna situación en nuestra vida, ya que el pecado entró por sus ojos primeramente, ¿sí? En Génesis 3, que es lo que les mencionaba recién, que dice el versículo 6, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a sus ojos. Listo. El pecado ya estaba en marcha. Y que era codiciable y a través de sus ojos comenzó a gestionarse una avalancha de pecados que no tuvo más control y que no la tiene hasta el día de hoy. Que sabemos que, como hablábamos recién, los tiempos de Noé se ha ido incrementando y ha sido cada vez peor porque en nuestro corazón ahora solamente existe el mal, ¿sí? La inclinación para el mal. Y como veíamos recién en el juego, en el texto que decía Carol,
¿Qué manera tenemos de combatir el mirar las cosas de este mundo? Es mirando a Dios, ¿sí? En Colosenses 3 dice, poner la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, ¿sí? También es un mandato del Señor. El salmista sabía que podía clamar a Él, pero también para nosotras hoy, que tenemos la Biblia completa y podemos ver todo lo que el Señor quiere mostrarnos, dice, ponga la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque sabemos que en las de la tierra va a haber pecado y vamos a caer y vamos a dejar de perseguir ese anhelo de poder aprender de la palabra, de poder crecer, de poder caminar en rectitud, ¿sí? Y un comentario que leía de Spurgeon dice, no se saca los ojos el salmista ni le pide a Dios que lo haga. En lugar de eso, quiere mirar de otra manera, de una mejor manera. Dice, la mejor manera de apartar la mirada del pecado es poner la mirada en otra cosa. La oración no es tan solo que cerremos los ojos, sino que los apartemos, ¿sí? Que aparte los ojos. Porque necesitamos tenerlos abiertos, pero dirigidos a los objetivos correctos, ¿sí? Me gustaba este comentario porque es verdad, no necesitamos cerrar nuestros ojos. De hecho, somos llamados a mirar las cosas de arriba. Entonces, con los ojos cerrados, no sirve caminar con los ojos cerrados. Necesitamos mirar hacia arriba, necesitamos hacer el esfuerzo de mirar a Dios y pedirle que nos ayude a poder hacerlo, ¿sí? Y hay dos cosas que menciona el salmista que quiere evitar. Una es la avaricia y la otra es la vanidad. Y estas dos cosas buscaba primeramente el significado de lo que es avaricia. Avaricia es el afán o deseo desordenado de poseer riquezas, bienes, posesiones u objetos de valor abstracto con la intención de atesorarlos para uno mismo. Mucho más allá de las cantidades requeridas que uno necesita para una supervivencia básica, ¿sí? Un ejemplo que se me viene enseguida a la mente es el joven rico. El joven rico tenía tantas cosas que cuando el Señor le dijo lo que tenía que hacer, se fue porque le dolía en su corazón, me imagino, dejar todo lo que tenía. Bueno, eso es la avaricia, ¿no? El querer tener más y más y más de lo que realmente necesitamos para poder vivir, el acumular, en otras palabras. Dice, se convierte en una de las causas de las decisiones, una de las causas que nos ayudan que en realidad no nos ayuda para nada, nos lleva a tomar malas decisiones, ¿sí? Y dejar de lado las enseñanzas de la palabra de Dios. Va en contra de lo que el salmista anhela, que es amar a Dios y seguir su palabra, ¿sí? Por eso él pide que sean apartados sus ojos de estas cosas. La Biblia nos da ejemplo de esto también, de personas que, como decía recién, ¿no? El joven rico es un ejemplo de alguien que prefirió las riquezas, que prefería acumular antes de seguir al Señor. Uno de los ejemplos que también venía a mi mente, que está en Josué 7, es Acán, ¿sí? Dios le estaba dando la victoria al pueblo de Israel para que vaya y conquiste el territorio que Dios le había dado. Y en una de esas conquistas le dicen, no tomen nada del pueblo, destruyan todo y listo. Y Acán vio algo que le había encantado y se lo guardó. No solamente trajo desgracia para él, trajo desgracia para todo el pueblo de Dios, porque la próxima conquista no fue una conquista, fue una derrota. Y a raíz de eso se dieron cuenta de que él se había guardado algo que no le correspondía, porque Dios ya había dicho que no lo haga. Y otro ejemplo que podemos ver en Ananías y Zafira, ¿sí? En tiempos de la iglesia primitiva, ellos vendieron una propiedad y en vez de decirle, mira, vamos a entregar esto y nos vamos a quedar con esto, no, ellos dijeron, lo vendimos por esto. Y se guardaron en el bolsillo una parte, ¿sí? Era casi necesario mentir porque tranquilamente ellos podían entregar lo que en su corazón había, que querían entregar. No era necesario. Pero la avaricia, el querer tener más o el querer quedarse con algo, automáticamente los destruyó, porque murieron instantáneamente, ¿sí? Y el otro pecado del que quiere apartarse de David, es de David, inconscientemente yo creo que es David, vuelvo a repetir, pero no, el salmista, es la vanidad. Y también se refiere a algo parecido, ¿no? Se refiere a las cosas efímeras, ¿sí? A las cosas vacías, las cosas terrenales. Ni siquiera tiene que ser algo pecaminoso, ¿no? Tiene que ser algo que nosotros pongamos delante de Dios antes de Él y que realmente sea algo pasajero. Hace un tiempo reflexionaba en lo que era el descanso, ¿no?
Pensaba yo, uno a veces está cansado y ¿qué piensa? Bueno, me acuesto un rato en el sillón, miro una serie, me relajo y después sigo haciendo mis cosas. Y la verdad que después terminás más cansado de lo que ya estábamos. ¿Por qué? Porque nuestro verdadero descanso se encuentra también en el Señor, ¿sí? Es el momento para descansar, es estar con Él, pasar tiempo con Él, disfrutar ya sea que escuchemos un mensaje, música que nos edifica. Pero ¿es pecaminoso mirar una serie o tener un rato de ocio? No, pero termina siendo vano cuando pasamos más tiempo relajándonos de esa manera que recurriendo a nuestra fuente de descanso realmente, ¿no? Que es el Señor Jesús. Un texto que hace mucho tomé para mí, que es Proverbios 30, del 8 al 9. Dice, vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. No me des pobreza ni riqueza. Manténme del pan necesario. El apóstol Pablo también habla de eso, ¿no? De, bueno, si tenemos ropa y abrigo, si tenemos comida y abrigo, estemos contentos con eso. No necesitamos más, ¿sí? Y también nos ayuda a mantener la mente en lo que el Señor nos da y ser agradecidos con lo que el Señor nos da. No hace falta que atesoremos, que acobachemos cosas de más, cuando tal vez ni siquiera las vamos a utilizar, ¿no? Manténme del pan necesario, dice el proverbio, no sea que me sacie y te niegue y diga, ¿quién es Jehová? O que siendo pobre hurte y blasfeme en el nombre de Dios, ¿sí? Pedirle al Señor que nos aparte de las cosas vanas o de la avaricia o de cualquier pecado que pueda entrar a nuestros ojos es un poco esto, ¿no? Agradecer al Señor por lo que nos da a diario, por lo que tenemos, porque sin duda que si es lo que nos da, es lo que necesitamos. Si necesitáramos algo más, podemos clamar a Él y pedírselo y Él nos da. Pero Él nos da lo que necesitamos cada día, ¿sí? Y pensaba que un corazón vanidoso no tiene espacio para Dios porque está ocupado con lo vacío de este mundo, ¿sí? Si nosotros estamos pensando en tener más, en acumular más, o como decía recién, en momentos que no son pecaminosos, pero que no nos llevan a Dios o no nos llevan a crecer más en Él, entonces no es útil para nuestra vida, ¿sí? El texto concluye con un pedido de avivamiento en la palabra de Dios. Y sí, la verdad que el salmista era acertado en pedirle al Señor que lo avive en la palabra, porque lo estaba pidiendo que lo aparte de una cosa, pero que lo avive en la palabra de Dios, ¿sí? En todo lo que iba aprendiendo y en el camino que iba emprendiendo, que lo avive en la palabra de Dios. ¿Y a quién más podemos ir? A veces cantamos, muchas veces cantamos, si no es a Dios, ¿sí? El verso 38 dice, confirma tu palabra a tu siervo que te teme, ¿sí? Esto de confirma tu palabra no se refiere a que el salmista quiere que Dios cambie algo de la palabra o que vuelva a decir que vuelva a reforzar sus promesas en alguna manera porque no le cree. Al contrario, justamente tiene que ver con que el salmista pide que se cumpla lo que Dios tenía determinado para él, ¿sí? Confirma tu palabra, hacé lo que vos pensaste que tenés que hacer conmigo, cumplilo, hacelo, ¿sí? El sentido correcto también se utiliza en Lucas 1:38. Lo usa María cuando habla con el ángel Gabriel. ¿Qué dice María? Le dice a Gabriel, hágase conmigo conforme a tu palabra. Ese sería el verdadero sentido de confirma tu palabra, ¿sí? De que cumpla conmigo lo que tenés que hacer, lo que ya tenías pensado. Ese era el deseo del salmista. Y dice, confirma tu palabra a tu siervo que te teme. Y el temor también es una de las muchas cosas de los muchos textos que hay para explicar y para leer y para entender en la palabra de Dios, ¿sí? Acerca del temor. Está bueno remarcar esto de que el temor no se refiere al miedo, ¿sí? De hecho, en el original, también lo vimos el domingo que lo explicaba Osvaldo en la clase de adultos, la palabra en el original de miedo no es la misma que temor, no es la misma que se usa, ¿sí? Porque estamos hablando, que si estamos hablando de Dios, de temor a Dios, es de un temor reverente, es de que respeto quién es Dios, ¿sí?
se trata de, bueno, esto de un miedo reverente, de un profundo respeto por quién es Dios, respetando su soberanía y sometiéndonos o sujetándonos a Él. Sí es cierto que, o sea, a veces se confunde la palabra por el temor con el miedo. Miedo tendrían que tener las personas, o cuando hacemos el mal, sin importarnos lo que Dios piense, porque después de eso va a venir un castigo. Eso sí sería tener miedo a Dios o de Dios y del castigo de Dios. Y eso sería correcto también, ¿sí? Estamos caminando de una manera incorrecta y sabemos que después de eso Dios también va a ejecutar su juicio. Eso sí sería tener miedo. Pero acá habla de un temor reverente, de que Él respeta a Dios, de que Él sabe quién es y su soberanía y sabe que está sujeto o quiere estar sujeto a Él, ¿sí? Proverbios 14:27, uno de los tantos textos que habla del temor, dice, el temor del Señor es manantial de vida, ¿sí? Entonces acá me gustaba este texto porque por ahí podemos ver la diferencia. Si nosotros, si la Biblia nos llamara a tener miedo a Dios en este sentido, no podríamos decir jamás que el que teme al Señor es manantial de vida para apartarse de los lazos del maligno. No podríamos decirlo nunca, ¿sí? Habla de un temor reverente por quien es Dios. Y otro verso muy conocido de Proverbios 1:7 dice, el temor al Señor es el principio de la sabiduría, ¿sí? Entonces, el poder tener ese respeto reverente y poder recurrir a Él como hace el salmista constantemente pidiendo su dirección, es lo que también nos ayuda a entender su palabra, comprenderla, vivir a la luz de la palabra y poder caminar de una manera recta, ¿sí? El verso 39, ya casi para ir terminando, dice, quita de mí el oprobio que he temido, porque buenos son tus juicios, ¿sí? Pensaba en el oprobio, qué palabra, ¿no? El oprobio. La palabra oprobio no se refiere simplemente a sentirnos avergonzados, ¿no? Como pasa a veces que, no sé, en la escuela, ¿no? Los nenes le dicen mamá a la seño y todos se ríen y te pones rojo. No habla de ese tipo de vergüenza, es mucho más allá, ¿sí? Es más bien la humillación pública o desacreditación que viene como consecuencia de algo que hicimos. Se venían muchos ejemplos a la mente acerca del oprobio. Y no estaba en los planes esto. No, en realidad pensaba que aquellos que alguna vez hemos desdibujado los límites que Dios marca, que hemos saltado las barreras que Dios nos pide que no crucemos para no pecar, justamente la palabra que mejor encaja cuando hemos tenido que afrontar disciplinas públicas en la iglesia, la mejor palabra que encaja es esta. No es vergüenza porque me encontraron en falta, es esto, oprobio. Es la vergüenza pública por algo que cometí, por una causa justa. No es porque me encontraron o me dijeron mentiras de mí, no, por algo que realmente hicimos, ¿sí? El oprobio llega de esa manera, lo encontramos de esa manera, ¿sí? Yo creo que es un sentimiento que nadie quiere volver a tener, por eso el salmista dice, quita el oprobio. Si bien hablaba de sus enemigos, porque tenía miedo también a la vergüenza que podían llegar a decir ellos, ¿sí? Pero no le decía vergüenza, le dijo oprobio, ¿sí? Y en la palabra, esta aparece, en la Biblia, esta palabra aparece 31 veces, y yo digo, si es David quien escribía este salmo, pedir que le quite el oprobio cuadra justo en su vida. ¿Por qué? Porque bueno, nosotros conocemos, gracias a la que tenemos la palabra, podemos saber que David, si bien fue un hombre conforme al corazón de Dios, ha tenido sus fallas por sus ojos, por no apartar la vista, ha tenido sus fallas, ha estado en oprobio con justa causa, ¿sí? Porque estaba en falta. Como el ejemplo que les decía recién, hemos dibujado los límites de Dios muchas veces, hemos saltado el cerquito y con justa causa estamos en esa posición, ¿sí? El Salmo 69:19 dice, tú sabes mi afrenta, mi confusión y mi oprobio, ¿sí? Dios es alguien que nos conoce, entonces le podemos pedir que nos ayude a no volver a esa situación también. El Salmo 119:22 dice,
Aparta de mí el oprobio y el menosprecio, porque tus testimonios he guardado, ¿sí? Y justamente pensaba en esto, si son estos ejemplos, y David escribió este salmo, con justa causa pide esto. Pero también encontraba un ejemplo de alguien que menospreció lo oprobio y no tenía fallo en él, ¿sí? Y este texto está en Hebreos 12:2, que dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Y este ejemplo me llenaba un poco más de valor, ¿no? Si bien pensaba en mi experiencia, también pensaba en la de Dios. Yo digo, por favor, yo no quiero volver a sentirme así nunca más. Y sin embargo, el Señor Jesús dice la palabra que menospreció lo oprobio. Tuvo en poco el sentirse así por mí y por cada una de nosotras, ¿sí? Entonces, reflexionaba mucho en esta palabra. Realmente, si bien sabía que no era una cuestión de vergüenza nada más, como decía recién, de nos sonrojamos por algo que nos causó vergüenza, no, es mucho más allá. El ejemplo del Señor Jesús es mucho más supremo, ¿no? Él tuvo en poco el sentirse de esa manera, colgado en la cruz, en esa posición que lo pusimos nosotros, en definitiva, porque él no había cometido pecado, no había falta en él, no vivió en esta vida, bajó del cielo, de su posición para salvarnos a nosotros, aceptó el morir en la cruz que era totalmente vergonzosa para la época, no era algo, o sea, nadie iba a morir en una cruz por hacer el bien. Sí, nadie iba a morir, nadie estaba expuesto a semejante vergüenza porque hacía las cosas bien. Solamente Él aceptó nuestra falla, nuestro pecado, para poder morir en esa cruz. ¿Sí? Él menospreció el sentirse de esa manera por amor a cada una de nosotras. ¿Sí? Y el último versículo dice: he anhelado tus mandamientos, dice el versículo 40. He aquí, yo he anhelado tus mandamientos, vivifícame en tu justicia. La palabra que me llamaba la atención de acá, que en realidad de todos los salmos, porque se repite mucho también, es el anhelo, ¿sí? Esta oración en muchos comentarios de este fragmento se hablaba como una ambición del salmista, ¿no? Por seguir a Dios, por conocer. Bueno, se puede buscar como, o se puede tomar como el sentido sano de la palabra ambición, ¿no? Del sentido positivo en realidad de la palabra ambición. Dice: he anhelado tus mandamientos. Es un deseo intenso por algo, ¿sí? No es solamente quererlo, tenerlo y ya. Es un deseo intenso por tener algo, por querer algo con ansias, conseguirlo con ansias. Y algunos sinónimos de esto puede ser el afán o el empeño. Entonces pensaba, cada una de estas palabras que el salmista dice al iniciar este fragmento del acróstico, esto porque Dios intervenga, porque Dios esté, porque Dios lo guíe, porque Dios le incline, porque lo guíe, porque le enseñe, por querer entender. Sí, ese tendría que ser nuestro anhelo y nuestro deseo cada vez que nos despertamos, básicamente, cada vez que nos acostamos, el poder meditar en su palabra, el querer entenderla, no solamente, bueno, leí un texto, qué lindo, no, el querer entenderlo realmente. Señor, ¿qué querés que aprenda yo de esto? ¿Qué puedo aprender yo ahora de acá? Primeramente lo pensaba para mí, porque es así, cuando podemos compartir la palabra, primeramente el Señor nos habla a nosotras para poder transmitirlo, ¿sí? Entonces, quería, para terminar, leerles el Salmo, pero en otra versión, que me gustó mucho, en realidad, la traducción del lenguaje actual, que dice: Dios mío, enséñame a cumplir tus mandamientos, pues obedecerlos me hace feliz. Los cumpliré toda mi vida. Aclara mi entendimiento y los seguiré de todo corazón. Hazme pensar solo en tu palabra y no en las ganancias egoístas, ¿sí? La avaricia y la vanidad. No me dejes seguir a dioses falsos, pues quiero adorarte solo a ti. Cumple tu promesa y dame ánimo. Lo que más deseo es tu palabra. Me asusta pensar que mis enemigos me desprecien. Ponme a salvo y dame ánimo, porque tú eres juez justo, ¿sí?
Esto era lo que tenía para compartirle, lo que el Señor puso en mi corazón y vuelvo a remarcar las preguntas. ¿Sí? ¿Cuándo fue la última vez que aprendimos algo con mucho esmero? ¿Sí? ¿Cuándo fue la última vez que perdimos el sueño por querer aprender algo? ¿La palabra de Dios está en ese listado? Eh, Les dejo las preguntas para que también podamos seguir meditando como ha hecho este tiempo el Señor conmigo, de poder meditar en que realmente estoy poniendo mi deseo de aprender, en dónde está puesto, ¿sí? Mi corazón, si realmente quiero aprender o solamente quiero acumular conocimiento también, ¿sí? Así que esto era lo que quería compartir. Que el Señor los bendiga.